Hola, ¿qué tal alumnos de primer grado? Un gusto verles de nuevo acá en esta semana de contingencia número 6, en la cual vamos a estar trabajando de manera más breve, puesto que esta semana solamente vamos a trabajar miércoles, jueves y viernes. En realidad esta semana es más breve, puesto que lunes y martes tuvimos día de consejo técnico y el martes estuvimos en día inhábil por ser el aniversario de la batalla de Puebla, pero aún así, bueno, estaremos trabajando en esta semana. Bueno, ahora sí, esta semana que es del 6 al 8 de mayo, ustedes van a trabajar en esta semana y las actividades, repito, hay que entregarlas el próximo domingo. Son menos actividades, puesto que son menos días. En un momento explicaremos las actividades, pero quiero que se quede claro dos cosas. Primero, enviamos junto con las actividades que ustedes ya tienen en los grupos de WhatsApp, mandamos unas ligas donde se están aplicando dos encuestas, una encuesta para los alumnos y una encuesta para los papás. ¿Qué buscamos? Que nos ayuden con su punto de vista, su percepción, que nos digan también que valoren cómo han sido las actividades, si han estado claras, en qué podemos mejorar, porque de una u otra manera el proceso de aprendizaje lo construimos ambos. Y si ustedes también nos dan su punto de vista, pues podemos nosotros trabajarlo. Es muy sencillo, solamente hay que accesar a la liga que se les enviaron vía por los grupos de WhatsApp. En, en el mismo celular usted contesta solamente dando clic en la opción que usted considere para cada pregunta y al final solamente dar enviar. Son dos encuestas, una para papás, mamás, y la otra es para los alumnos. Y la otra cosa que quiero resaltar es que este próximo domingo pues estaremos celebrando el Día de las Madres. No porque estemos en contingencia, no porque estemos en aislamiento, no vamos a poder, al contrario, hay que celebrar a las mamás porque se lo merecen. Y en este sentido, celebrarlas es felicitarles. Al final les vamos a dar una estrategia que ustedes pueden seguir en sus casas para que feliciten y tengan muy festejadas a sus mamás en este próximo 10 de mayo, Día de las Mamás. Bueno, pues vamos a empezar. En el caso de español, la primera actividad es sobre la exposición oral. ¿Qué vamos a hacer? La primera actividad es que recuperen ustedes con estas 10 preguntas qué conocen sobre una exposición oral, cómo se organiza, qué propósito sigue, por qué es necesario. Y luego, para preparar una exposición oral, se hace una investigación a partir de fichas bibliográficas o fichas de resumen. Hay que investigar todo esto. Si hay actividades que ya lo hicieron, pueden consultar su libro o investigar sobre esto. Bueno, luego, en la actividad número 2 hay que llenar dos fichas bibliográficas. Estas fichas que aparecen ahí, ustedes van a tomar los datos. Por ejemplo, el texto se llama Romeo y Julieta de William Shakespeare. Los demás datos. ¿Cómo se acomodarían en una ficha bibliográfica? En la parte, les doy una pista. Aquí viene cómo viene organizada una ficha bibliográfica. ¿Cuál es el orden que se tiene que seguir? Siguiendo ese orden, ustedes tendrían que poner sobre este texto en esta y otra que ustedes hagan de un libro de su escuela, el que ustedes quieran. Por último, sabemos que para elaborar una exposición, pues la persona se puede asesorar o llenar de datos o investigar en varios lugares. Y aquí vienen en azul, en un diccionario, en un periódico, en una nota periodística, fichas, mitos, corridos, leyendas, artículos o diccionarios enciclopédicos. Estas cinco frases que están incompletas, usted va a tomar la información de estas pistas que aparecen aquí para que usted pueda completar a qué hace referencia cada una de las fuentes de información para elaborar una exposición. En el caso de matemáticas, bueno, el profesor José va a hablar sobre el mínimo común múltiplo, es decir, el número que es común o es igual en una sucesión de dos diferentes cantidades. Voy a hacer un ejemplo. Mínimo común múltiplo del 2 y del 4. Si yo sigo la tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Si sigo la tabla del 4, 4, 8, 12, 16, etcétera. ¿Cuál número fue igual en las dos sucesiones? Inmediatamente podemos decir que es el número 4. El 4 es el mínimo común múltiplo del 2 y del 4. Es decir, el número más pequeño en los cuales las dos sucesiones son iguales. Entonces, a partir de esto, el maestro les pide que
digan qué saben de un número primo, un número compuesto, un mínimo común múltiplo y los factores de divisibilidad. Les ofrece un video que es interesante, es del Daniel Carreón, es interesante, lo pueden revisar y luego les pide que calculen el mínimo común múltiplo de los siguientes problemas. Él les da un ejemplo donde Luisa visitó a sus abuelos cada 4 días y su primo Carlos los visita cada 10 días. Si hoy es 7 de abril, se encontrarán en la casa de los abuelos dentro de cuántos días volverán a coincidir. ¿Y qué es lo que hace? Pues él explica claramente que los múltiplos del 4, aquí los tiene, 4, 8, 12, 16, 20, 24, etcétera. Múltiplos del 10, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuál sería pues el mínimo común múltiplo? En las dos sucesiones de tanto del 4 como del 10, ¿cuál es el número que se acerca o el común entre los dos, el más pequeño? Inmediatamente resalta que es el número ¿qué? 20. Observe, 20 y 20 aparece también en el múltiplo del 4. Es decir, es sencillo, solamente usted tiene que ir revisando sobre esto y contestar las preguntas que vienen aquí. Y en cuanto a divisibilidad, también nos ofrece un video donde ustedes pueden revisar cuáles son las reglas de divisibilidad. En realidad están aquí, yo aquí el maestro se las puso. Si ¿Cuándo es divisible por 2? Si termina en 0 o en par. ¿Cuándo es divisible por 3? Si sumando las cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, si el número es 51, sumo las cifras, 5 y 1 son 6. El 6 es múltiplo de 3. 3 por 2, 6. Es divisible entre 3. Y así. Entonces usted con base a estos criterios o estas reglas vas a identificar de esta tabla, contestar estas preguntas y cuáles son divisibles entre 2, cuáles entre 3 y cuáles entre 5. No expliqué, el de 5 es el más sencillo. Si termina en 0 o en 5, es lo más sencillo. La divisibilidad entre 5 es la más sencilla, que termine en 0 o que termine en 5. Por ejemplo, 20 termina en 0, divisible entre 5. 35 termina en 5, divisible entre 5. Y así nos vamos. En el caso de inglés, hemos estado revisando sobre cómo comprender el sentido general de un texto. Bueno, pues son 2 ejercicios. Primeramente les pide el profesor que analicen esta descripción, esta información personal acerca de Roger Grant. Y una vez que analizaste la información, vas a contestar este cuestionario. Who is the man in the picture? ¿Quién es el hombre en la fotografía? How old is she? ¿Qué edad tiene él? Etcétera. Es sencilla las preguntas con base a esto. Este es el ejercicio que me parece más interesante porque deberán de leer ustedes estas pequeñas tarjetas de información para que dependiendo la información puedan contestar ustedes si es verdad, true, o si es falsa la información que está preguntando. Por ejemplo, dice, Donatella Giovanni is from Italy. Bueno, revisamos dónde están los datos de Donatella, aquí están, y revisamos si en verdad ella es de Italia, pues se le va a poner la palabra true, que es verdad. Si no fuera, sería false, falso. En el caso de biología, la maestra Mónica quiere abordar sobre cómo se evita el sobrepeso y la obesidad y cómo se maneja una dieta correcta para evitar caer en estos trastornos alimenticios. Y bueno, primero te pide que identifiques, investigues en tu libro o en otras fuentes ¿qué es una dieta correcta? Para que puedas contestar estas 2 preguntas y explicar qué características tiene entonces una dieta correcta. Puede ser en tu libro o puede ser también en una fuente de información que tú quieras. Y luego que redactes en un párrafo de no mínimo de 5 renglones, expliques por qué es importante una dieta correcta para la salud de los adolescentes. En la materia de historia, el profesor Roberto nos va a hablar sobre la Corte Penal Internacional y propiamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial fue necesario establecer como un órgano de justicia entre todos los países y así fue que nació la Corte Penal Internacional. Después va a ser la Sociedad de las Naciones y después va a ser la ONU, que es la que tenemos hoy en día. Entonces, propiamente el profesor te invita a que revises primero estas 3 preguntas. Cuando hay un conflicto en casa, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo resuelven los problemas si lo tienen con un vecino, con sus familias? Para que luego analices de la página 126 a la 128 el texto de cómo surgió la Corte Penal Internacional y con esa información trabajes este organizador. ¿Cómo era el mundo antes de que surgiera la Corte Penal Internacional y cómo era el mundo después de la Corte Penal Internacional? Es muy sencillo, un antes y después, causa y consecuencia. En geografía, el profesor Sergio nos está ahondando sobre
la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal en diferentes partes del mundo. Primero te pide que analices esta lectura que está muy interesante. En Murcia, España, cómo están produciendo ganado. Está interesante para que lo analices. Y luego te pide que investigues en qué lugares de México y del mundo practican tecnología en ganadería tecnificada, es decir, con acceso a la tecnología, no de manera rudimentaria. Luego te pide que elabores una investigación de estos conceptos que son sobre actividades primarias de la economía y revisar un video sobre esta nueva agricultura que se le llama digital, que están haciendo en algunas partes del mundo, o entonces analizar este video para que puedas contestar estas preguntas sobre la agricultura convencional o la tradicional y la que utiliza la tecnología. En el caso de la maestra de Force, la maestra Miriam sigue hablando sobre el conflicto y te pide que investigues en internet o en un diccionario estas fases de cómo se resuelve un conflicto, el diálogo, la negociación, consenso, disenso y mediación, y que escribas aquí qué significa cada uno, y luego que inventes una historia de mínimo media página de tu cuaderno donde plantees un conflicto de casa. Bueno, aquí le está diciendo que utilices esta información. Es un conflicto en la escuela para que puedas entonces cómo aplicarías estos conceptos. En autonomía curricular seguimos con el Club de Desarrollo Personal, donde seguiremos hablando cómo expresar las emociones. Hiciste una cartulina la semana pasada, la vas a traer de nuevo para que le preguntes a tus papás cómo pueden expresar las emociones sin herir. También los hermanos cómo pueden expresar sus emociones, lo que sienten sin llegar a herir. Y luego hagan una especie de desplegado, un texto en una cartulina donde expliquen qué acciones para mejorar la expresión de sentimientos sin dañar a otros y pegarlo ahí en un lugar. En educación física, los profesores nos hablan sobre un horario semanal de actividades que promuevan una salud, condiciones de la salud. Entonces tú vas a hacer en un tablerito de todos los días de la semana cuáles vas a organizar tu día, tus horas de sueño, tus horas de comida, tus horas de actividades, tareas, pero también que haya horas de ejercicio y tratar de llevarlo durante toda la semana, porque te pide luego que revises el horario y que luego escribas en una especie de diario en tu cuaderno cómo te fue en la semana. ¿En verdad cumpliste y qué tendrías que hacer para mejorar? Y en el caso de artes, el profesor Ramón nos va a hablar sobre ejercicios artísticos para comprender el uso de materiales y de algunas técnicas al crear una obra artística. Vas a hacer dos ejercicios, uno que es sobre la simetría en una hoja, vas a tratar de vertir gotas de alguna pintura y tratar de hacer el ejercicio de hacer la simetría. Y la otra es sobre las formas de imágenes que no solamente tienen que ser circulares, en el número de figuras geométricas que puedes seguir para que en la hoja dividida en cuatro partes puedas poner en cada una de las cuatro partes alguna figura geométrica y rellenar a sí mismo con paisajes o dibujos cada figura geométrica. Bueno, aquí viene la parte que yo les comentaba. Sé yo que viene el Día de las Madres, pero no por eso no vamos a festejar a nuestras mamás. Les sugerimos una cuponera. ¿Qué es una cuponera? Bueno, si ustedes ven, viene aquí vales. Vale por un gran beso, un abrazo, un desayuno, una película con palomitas. Que el Día de las Madres no pasa desapercibido, muchachos. Entonces, ustedes hagan estos vales y déselos a su mamá un día antes. Mamá, hoy es Día de las Madres, quiero festejarte. ¿Y qué quieres que hagamos el Día de las Madres? Tu mamá te da el cupón y tú haces eso para festejar a tu mamá. Hay que ser muy agradecidos con sus mamás. Yo siempre lo he dicho, quien nos hace un bien, de a quien le debemos la vida, hay que ser siempre agradecidos. Entonces, dejemos el 10 de mayo para estar con nuestra mamá, para festejarla, apapacharla. Ustedes vean cómo lo hacen. Denle el vale y dependiendo del vale que te dé tu mamá, pues vas a ser el que vas a utilizar para celebrarla, festejarla y bueno, que se sienta muy contenta porque bueno, es Día de las Madres. Por último, yo quisiera, bueno, recordarles que seguimos en redes sociales, seguimos contestando sus preguntas. Los profesores ya están en los grupos para cualquier duda o pregunta, ellos se las pueden resolver de manera muy ágil para que por favor nos consulten, nos digan cualquier duda o pregunta. Recordarles, seguimos en contingencia, cuídense y cuidarse es quedarme en casa. Quiero a mi mamá, me cuido y me quedo para evitar que se contagie. Cuídense mucho, les queremos, les extrañamos mucho, pero bueno, sabemos que de esto vamos a salir adelante porque sabemos que somos fuertes. Y una comunidad que es fuerte sabemos que también es capaz de sobrellevar cualquier cosa. Les mando un abrazo fuerte, seguimos en comunicación. Adiós.